Bien, entonces vamos a dar lectura a este pasaje. Lucas capítulo 18 dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En todas las parábolas que el Señor podemos ver que habló en su ministerio en la tierra, lo importante siempre es descubrir el punto central. Y esta parábola tiene una verdad muy interesante y a la vez muy aplicativa para nuestra vida. Dice la palabra de Dios acerca de esto, que esta parábola fue escrita acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿no? Que oremos siempre y no desmayar. Por eso dice el versículo 1, Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Jesús parte diciendo que esta parábola tiene como objetivo que los seres humanos debemos orar siempre y no desmayar, ¿no? Porque nos pasa, ¿no?, que a veces nos desmayamos, a veces nos falta la fe, nos desanimamos, situaciones que pasan en la vida, pero por eso que Dios nos quiere hablar en este día acerca de la necesidad que tenemos de no dejar de orar siempre y no desmayar. Esta parábola está hablando acerca de la oración persistente, justamente en medio de problemas, en medio de dificultades, en medio de enfermedades, con el objetivo de persistir incluso como si pareciera que nuestras oraciones no fueran escuchadas. Entonces esto es muy importante. Quisiera partir contando que acá hay dos personas, ¿no?, en esta historia. Una viuda que no tiene a nadie que la represente ni que la defienda, nadie que encuentre justificación para ella contra su adversario. Quisiera citar un versículo de Santiago para recordar que la Biblia enseña que hay un lugar muy especial para las viudas. Dice Santiago que la religión pura y sin mancha delante de Dios se trata justamente de atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. La palabra de Dios le da una honra muy importante a las viudas. Por eso que es importante también entender esto. Entonces la esencia de la verdadera religión, dice Santiago, es el cuidado justamente de las viudas y de los huérfanos. En el mundo antiguo, la viuda no tenía cobertura de ningún tipo. Entonces imagínense una viuda que había sido tratada injustamente, está sufriendo y su única esperanza de hallar justicia es a manos de los tribunales y presenta el caso delante de un juez injusto. Dice esta parábola que este juez no temía a Dios ni tampoco a los hombres. O sea, había dos cosas que no le importaban para nada a este hombre, ni Dios ni las personas. ¿Cuánto se iba a preocupar entonces por la viuda si le daba lo mismo Dios y las personas? ¿Cuán a menudo podemos ver en nuestra realidad que una persona está en juicio y ese resultado depende de los abogados y de los jueces que están a cargo? Qué difícil situación para esta viuda, pero vamos a ir avanzando para entender qué nos quiere hablar el Señor a través de esta parábola. Dice el versículo 2, reafirmando esto: había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. El hombre que estaba encargado de la justicia aquí en este relato, según dice Jesús, no se preocupaba de la justicia, no le importaba a la gente. Lo único que le interesaba era su propio prestigio, por decirlo así, y la seguridad de su trabajo. Y este hombre está sentado en el estrado para impartir justicia. Y está a cargo de esta pobre viuda.
¿Les suena conocido un caso así? Sigue el Señor Jesús diciendo en el versículo 3, también había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hágame usted justicia de mi adversario. Hágame justicia, por favor, con mi adversario. Dice que el juez por algún tiempo no quiso, no hacía nada. Pero mire los verbos, que es importante, está uno de ellos destacado en esta palabra. ¿Qué hacía la viuda? Venía a él constantemente. Por eso que es importante, si esta parábola nos está hablando acerca de la necesidad de orar, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aprender a orar constantemente, aunque estemos desanimados, desanimadas, afligidos, afligidos, cansados, cansadas. Tenemos que entender a la luz de esta parábola que nosotros debemos orar constantemente, ser perseverantes en la oración. Yo me imagino, a la luz de lo que dice esta palabra, la historia más o menos así, ¿no? Según lo que Jesús está contando. Una viuda que va constantemente donde este juez injusto y este juez la trata muy mal, diciéndole, probablemente sal de aquí, ándate, no me hagas perder el tiempo. La ignoró. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? No me importa tu problema, me molestas. Pero ¿qué podemos aprender de la historia de esta viuda? Que esta viuda no se rindió. Esta viuda no renunció. Esta viuda no tiró la toalla, en buen chileno. Ella volvió una y otra vez, dice ahí, constantemente. Su señoría, no tengo nadie que me defienda ante mi adversario. ¿Podría escucharme? Pero este juez le respondía, señora, entienda, usted no me importa, Dios no me importa, por favor, váyase de aquí. Continúa Jesús en el relato diciendo algo muy importante, si usted está viendo ahí en su pantalla. Dice, por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Durante un tiempo, reiteramos, el juez no quiso nada. Pero ojo, esta mujer no aceptó el no como respuesta. Qué importante, ella no aceptó el no como respuesta definitiva. ¿Qué produjo eso? Que hubiese un cambio delante de este hombre. Que hubiera un cambio en lo más profundo dentro de este juez que era tremendamente injusto. Y lo reitera el propio juez, dice, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Para el mundo, esta mujer era una viuda importuna, ¿no? No inoportuna. Inoportuna significa algo fuera de tiempo. Para el mundo, esta mujer era una viuda importuna. ¿Qué significa importuna? Una persona molestosa. Para el mundo, enfadosa. Pero aquí estamos hablando en un buen sentido. Era perseverante, era persistente, constante. Se mantuvo tocando la puerta del juez una y otra vez, aunque sabía que el juez era injusto. No desmayó, no desfalleció, no se rindió, hasta que el juez se cansó y escuchó su petición. Fue tanto que el juez le dijo, la voy a reivindicar para que esta viuda deje de golpear, me deje de molestar. Jesús cuenta esta parábola para que nosotros aprendamos a orar siempre y a no desmayar. Mire lo que sigue sucediendo en el versículo 6. El Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto. Aún siendo un hombre malo, un hombre injusto, que no hacía bien su labor porque era juez. Aún siendo un hombre que no le importaba a Dios ni le importaban las personas, a causa de la persistencia de la viuda, este hombre injusto accedió a hacerle justicia a la viuda. En muchas partes de la Biblia se muestra el contraste entre cómo se comportan las criaturas caídas y cómo se comporta Dios. Y a raíz de este contraste que la Biblia muestra en muchos lugares, es que vienen los versículos 7 y 8. Y dice, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante,
cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? El Dios que servimos, iglesia, es un Dios que reivindica a su pueblo. Esto nos enseña a que nosotros debemos dejar que Dios ponga su mano en cada caso de la vida. Por favor, no se vengue usted. La venganza no está en la agenda del cristiano. La venganza no puede estar en la agenda de la cristiana. La venganza no está en la agenda del pueblo de Dios. Porque la propia Escritura dice que la venganza es de Dios. Él es el que hace justicia, Él es el que pelea por nosotros. ¿Cuál es nuestra labor? Orar persistentemente y no desmayar. No se le ocurra por ni un momento dudar que Dios va a corregir cada mal que su pueblo sufra. Dios va a corregir cada injusticia de la vida. Yo me doy cuenta, aún en mi propia vida, cuando he visto cosas injustas. Me imagino que usted también podrá escuchar esto y decir, yo he pasado cosas injustas en la vida, ¿no? Pero yo he visto que cuando he orado y he dejado a Dios las cosas, realmente a Dios, la causa, Él tarde o temprano pone todas las cosas en su correcto lugar, porque Él es el juez perfecto. Cuando usted mete las manos para vengarse, entonces la Biblia es clara en decir que la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. No se vengue usted, ¿no? Déjele las cosas al Señor, por más injusto que algo le parezca. Entréguele esa causa al Señor. Vemos esta misma realidad en el Éxodo. Si nos remontamos al Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 6, dice la Escritura que cuando el pueblo de Dios lloraba día tras día, mezclando lamentos y protestas, porque eran bien buenos para reclamar, pero hay una relación, hay un principio que se da también en el Antiguo Testamento acerca de cómo Dios oye el clamor de sus hijos. A raíz de que los israelitas lloraban día tras día, el Señor dijo en Éxodo 6:5, además he oído el gemido de los israelitas, porque los egipcios los tienen esclavizados y me he acordado de mi pacto. Por lo tanto, Faraón, ¿se acuerdan de Faraón? Que era aquel que tenía esclavizado al pueblo de Israel, representa al juez injusto. Pero ¿qué hizo Dios? Lo mismo. Mira, Faraón, le dijo el Señor, tú vas a dejar que mi pueblo se vaya para que puedan venir y adorarme en el monte. Entonces vemos que el Éxodo es un anticipo de un Éxodo mayor. El Éxodo nos está mostrando, nos está ilustrando lo que nosotros viviríamos después, que nosotros podemos verlo a la luz de Cristo. La diferencia con el Antiguo Testamento es que eso era una liberación temporal. La nuestra, que es el nuevo pacto, el Éxodo posterior que venía, cuando es a través de Cristo, entonces es para gozarnos y darle gloria a Dios, porque Dios libra a su pueblo no solamente de una esclavitud, de una injusticia, sino que a través de Cristo somos librados del mundo, del pecado, del diablo y de la muerte eterna. A raíz de esto es que el Señor en el Sermón del Monte dice en Mateo 5, bienaventurados, dichosos, felices sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué hermoso, aquí está dando una promesa para aquellos que realmente buscan a Cristo, para aquellos que realmente hablan de Cristo con otros. Por eso es que es importante que nosotros nos atrevamos a compartir el Evangelio con otros, a tener bien claro que somos de Cristo. No se trata de una religión, no se trata de cuál es la religión verdadera, se trata de que somos genuinos seguidores de Cristo, porque Él dijo, yo soy la verdad. Bienaventurados, dichosos, cuando por mi causa, dice el Señor, o sea, cuando usted realmente lleva en sus hombros la causa de Cristo, lleva adelante el Evangelio, habla con la gente de Cristo, habla con la gente de la palabra de Dios, cuando por la causa de Cristo, dice, nos vituperen y nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros, aún mintiendo, el Señor mire lo que está prometiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón, su recompensa, es grande en los cielos, porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Qué importante es atrevernos a ser como los profetas, a hablar de Cristo, a llevar la causa de Cristo adelante, a que Él sea nuestro Señor realmente en todas las cosas. Y mire cómo termina esta parábola, que es cortita pero de tanta enseñanza.
Dice el versículo 8. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? La palabra de Dios, para que lo tengamos muy muy claro, la sola palabra de Dios y todo lo que Dios promete en su palabra, para nosotros deberá ser un motivo constante de consolación y también de gozo. Cuando el Hijo del Hombre venga, cuando Cristo venga por segunda vez a buscar a su iglesia, ¿hallará fe en la tierra? Les reitero, la sola palabra de Dios, lo que Dios ya dijo, ya decretó, ya estableció, pero por sobre todo sus promesas, las promesas que Él nos ha dado, el pacto que Él nos dio, ¿cuál? Que somos ahora ministros del nuevo pacto, el pacto de Cristo. El solo hecho de entender eso debiera darnos no solamente consolación, sino una alegría inmensa. Y esto debemos tenerlo presente cuando a veces pensamos que Él no oye nuestras oraciones. Yo imagino que usted a veces se ha sentido así, que ha orado por un tema, ha orado, y a veces piensa que Dios no lo escucha, no la escucha. Pero debemos ser constantes como la viuda. Debemos ser perseverantes. Hay personas que han orado 20 años por sus familiares. Han orado por 10, 15, 20 años para que sus familias conozcan al Señor. Y han visto la gloria de Dios después de 10, 15 o 20 años. Y a veces nosotros nos cansamos y nos desmayamos porque llevamos orando un mes por algo, ¿no? O 2 meses por algo. Tenemos que aprender a ser constantes. Tenemos que aprender a ser perseverantes. Tenemos que ser como esta viuda, insistentes en orar. Por supuesto que esta enseñanza de lo humano, ella insistió humanamente contra el juez injusto. Cristo la está diciendo, así tienen que ser ustedes respecto de la oración conmigo. No es que nos pongamos a tratar de ser insistentes por arreglar nosotros los problemas. No, está diciendo totalmente lo contrario. Así como en el mundo natural esta viuda insistió con un juez injusto, así la enseñanza para los cristianos debe ser, así debemos insistir nosotros delante de Dios. Perseverar en la oración. Perseverar en el clamor delante de sus hijos. Por eso le cité el pasaje de Éxodo. Cuando somos perseverantes en orar, en gemir, en clamar delante de Dios, entonces se cumple la promesa que Él dice, ¿acaso Dios no hará justicias a sus escogidos que claman a Él día y noche? La pregunta es, ¿clamamos a Él día y noche? La pregunta que usted se puede hacer es, ¿realmente soy constante en la oración? ¿Soy perseverante en la oración? ¿O me desmayo rápido? Todos tenemos una tendencia a querer las cosas rápidas. Y es natural que así sea, pero no por eso quiere decir que está bien. Tenemos que luchar contra nuestra carne y aprender a ser como la viuda, orarle al Padre Celestial. La diferencia es que nosotros estamos orando a un juez que es tremenda y perfectamente justo. ¿No responderá Dios acaso al mediano, al corto o al largo plazo cuando nosotros clamamos a Él? Por supuesto que sí. No piense usted que Dios no oye sus oraciones porque no se las contesta de inmediato. No piense que su vida no le interesa a Dios porque a veces usted no ve respuestas a lo que ora. Las cosas no son en nuestro tiempo, hijos de Dios. Las cosas son en su tiempo. Es su voluntad y no la nuestra. Es su deseo y no el nuestro. Es su tiempo y no el que nosotros queremos. Pero sí podemos estar seguros que Dios no solamente oye nuestras oraciones, sino que Él, por supuesto, que está preocupado por nosotros. ¿Se acuerda de esos pasajes donde dice que Él tiene sus ojos sobre el gorrión, sobre el pajarito? ¿Cuánto más sobre sus hijos? Él cuenta cada cabello de nuestra cabeza. Él en su palabra ya ha prometido reivindicar a su pueblo. Pero debemos aprender lo que esta palabra dice. Ser como la viuda, graficado en la iglesia, que clama a Dios día y noche. Cuando clamamos y clamamos y clamamos, Dios no tarda en responder. Pero no debemos desfallecer. Esta viuda es un tremendo ejemplo para todos nosotros, porque no teniendo a nada ni a nadie, ella insistió delante de un juez injusto. ¿Cuánto más nosotros que podemos insistir, perseverar y ser constantes en la oración delante de Papá Dios, que es muy distinto?
Entonces, iglesia, este es un tiempo para que nosotros no desfallezcamos, para que seamos perseverantes en la oración, para que no desmayemos. No debemos perder la fe, como si sirviéramos a un Dios que no nos escucha. Eso no es cierto. Él toma todas las causas. Él reivindica a su pueblo. Él vengará todas las cosas en su momento. La pregunta que está haciendo Jesús a su pueblo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Encontrará fe dentro de su iglesia? ¿Encontrará fe dentro de nosotros? ¿Encontrará fe en medio de la congregación, en su casa? Porque lamentablemente algunos dejan de orar en medio de la adversidad. Algunos desfallecen en medio de los problemas. Y en medio de esa tribulación, desmayan. Son las mismas palabras que el apóstol Pablo usa en Gálatas, cuando dice que no dejemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no, justamente desmayamos. No dejemos de orar, porque a su tiempo Dios nos responderá, si no, desmayamos. Entonces quisiera terminar este tiempo con este pasaje y con el fin de la parábola. Como que el Señor cambiara un poco el tono, que nos va a responder y todo, pero nos está haciendo una pregunta, un desafío. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Encontrará fe dentro de nosotros? Esa es la pregunta que el Señor nos hace en esta noche. Yo pienso que el Señor sabe, absolutamente lo sabe, ¿sí?, que cuando Él regrese va a encontrar fe sobre la tierra, porque Él es fiel para guardar a todos aquellos que el Padre le dio. Pero nos está preguntando a nosotros para que seamos conscientes. Cuando Él vuelva, su regreso está pronto, ¿va a hallar fe en nosotros? Amados de Dios, amadas de Dios, seamos como las vírgenes sensatas de Mateo capítulo 25, que estaban preparadas con el aceite fresco, esperando la venida de su Señor. Una forma de estar con el aceite fresco esperando la venida del Señor es mantenernos constantemente en oración. Aunque no veamos respuesta inmediata, aunque no veamos cambios, debemos orar. Recuerda el pasaje y la lectura que dimos al comienzo. ¿Se acuerda lo que decía? Romanos 12:12, que teníamos que hacer nosotros. Estar dedicados a la oración. Así como también perseverar en medio del sufrimiento. Dedicados a la oración. Dedíquese a la oración. Dedicarnos a la oración no es que usted esté todo el día orando, sino entendiendo que tal como usted está dedicado a una profesión, a una labor, usted en el día no se va a olvidar de que su vida necesita oración en el día a día. Aunque no pueda hacerlo durante todo el día, pero sí se puede dar tiempos para estar, a veces un tiempo de oración en la mañana, por la noche, pero lo importante es que estemos todos los días perseverando constantemente como la viuda, llevando cada día más y más la oración, no desmayando, dice su palabra. Hagámoslo, sí, en este tiempo. Le invito a que nosotros podamos orar con esta palabra y que el Señor cuando regrese no solamente halle fe en la tierra, sino que nos halle orando y clamando como iglesia, como Él realmente ha prometido que lo va a hacer. Mire, muchos preguntan por qué debemos orar. Primero, porque Dios lo manda, así de sencillo. Pero segundo, porque tenemos una tremenda necesidad de orar. Y también podemos pensar en que la oración hace que Dios actúe. Tan solo esas tres cosas, esos tres aspectos, nos deberían convencer de lo importante que es orar. Primero, porque Dios lo manda en su palabra, y eso debería ser lo primordial. Pero si queremos entender un poco más en detalle, también porque tenemos profundas necesidades de orar. Y tercero, porque cuando oramos, vemos que Dios actúa, y es lo que promete acá. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Quiero invitarle a que oremos en esta noche conforme a esta palabra. Quiero invitarle a que incline su rostro, que pueda cerrar sus ojos y que nosotros podamos responder a esta palabra de Dios. De eso se trata también la reunión. Dios nos habla y cómo nosotros respondemos
a lo que Dios nos dijo en esta noche. Incline su rostro, cierre sus ojos y respondamos a Dios en oración en este día. Respondamos a Dios con confesión, con arrepentimiento. Ahí donde usted está, dígale: Señor, te pido perdón porque tú has hablado a mi corazón en esta noche y yo me doy cuenta que no soy perseverante en la oración, no soy constante. Te pido perdón porque me doy cuenta que muchas veces desmayo. Las situaciones de la vida me desaniman. Me cuesta a veces confiar en que realmente en la oración hay poder de Dios. Tiendo a desfallecer. Me cuesta orar. Y quiero reconocerlo. Quiero responderte a lo que tú me has hablado en esta noche. Ore al Señor ahí donde está. No solamente siga mi oración, yo le invito a que usted ore conforme a lo que Dios le habló y responda a Dios. Es una relación lo que tenemos también corporativamente. Dios nos habla y nosotros genuinamente respondemos a Dios, orando de vuelta, arrepintiéndonos, confesando nuestros pecados con la seguridad de que somos perdonados. Pero es una forma de entender y estar de acuerdo con lo que Dios nos habla. Señor, ayúdanos a ser como esta viuda, persistentes, perseverantes, porque tú estás ilustrando esta historia acerca de lo que nos quieres decir a nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como hijas de Dios, que no debemos desmayar en la oración, sino debemos orar siempre, nunca desmayar, nunca desfallecer, porque además oramos al buen Padre Celestial, que en su tiempo hará justicia de todas las cosas. Señor, te agradecemos porque cuando confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero también te pedimos que por tu gracia tú nos des un corazón que ame el orar, que tú nos des un corazón apasionado, Señor, por la oración, un corazón que tú realmente te agrades con nosotros porque clamamos a ti de día y de noche. Enséñanos la importancia de clamar. Enséñanos la importancia de lo que dice Romanos 12:12, de ser perseverantes, de estar dedicados a la oración en los tiempos que tengamos durante el día. Dedicarlos a orar, a clamar. Ayúdanos como iglesia que este tiempo, este mes también que tenemos un ayuno a nivel nacional, nos podamos unir para que sea un tiempo poderoso donde toda la iglesia de Cristo se vuelva al clamor, porque tú estás atento todavía, atento, y tu oído está inclinado al clamor de tus hijos. Señor, te doy toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, el poder, el reconocimiento, el honor y la victoria sean para ti. Te damos gracias, bendecimos tu nombre y quedamos en tu presencia. En el nombre precioso de Jesús. Amén.